Moisés y el faraón, el éxodo revelado. La historia de Moisés y el faraón es un relato épico de liberación y fe que ha resonado a lo largo de los siglos. En el corazón del éxodo, encontramos un drama de opresión y esperanza, donde la voluntad divina y la humanidad convergen en un viaje hacia la libertad. ¿Cómo es que un bebé hebreo terminó en la corte del faraón? Esta intrigante pregunta es el punto de partida de una narrativa llena de giros inesperados. Un destino que parecía sellado en la esclavitud se transforma en una historia de providencia y propósito, cambiando para siempre el curso de una nación. En tiempos de Moisés, Egipto era una civilización poderosa y majestuosa, gobernada por un faraón que se consideraba un dios en la tierra. La cultura, la arquitectura y la religión florecían, mientras el pueblo hebreo sufría bajo el yugo de la esclavitud, anhelando liberación. El nacimiento de Moisés es un milagro en sí mismo, marcado por la valentía de su madre, quien lo escondió en una canasta en el río Nilo para salvarlo del decreto del faraón. Este acto desesperado de amor y fe cambió el destino de Moisés y del pueblo hebreo. Adoptado por la hija del faraón, Moisés fue criado como un príncipe en la opulenta corte egipcia. Con acceso a la educación y a las riquezas del reino, su vida parecía estar destinada a la grandeza. Sin embargo, su verdadero propósito aún estaba por revelarse. Moisés creció en el lujo de la corte egipcia, pero su corazón se inquietó al descubrir su verdadero origen hebreo. Este descubrimiento desató un conflicto interno, enfrentando su crianza privilegiada con el sufrimiento de su pueblo. Moisés se debatió entre dos identidades, buscando su verdadero propósito. El llamado divino ocurrió cuando Moisés se encontró con la zarza ardiente en el desierto. Dios le encomendó liberar a los israelitas de la opresión egipcia. Esta misión transformó a Moisés de un príncipe fugitivo a un líder determinado, dispuesto a desafiar al faraón en nombre de su pueblo. Moisés y su hermano Aarón formaron una alianza poderosa para enfrentar al faraón. Aarón, como portavoz, complementó las limitaciones de Moisés, fortaleciendo su misión. Juntos, se presentaron ante el faraón con confianza, llevando el mensaje divino y exigiendo la liberación de los israelitas. Las plagas de Egipto fueron advertencias divinas, cada una más severa que la anterior. Estas pruebas no solo demostraron el poder de Dios, sino que también buscaron ablandar el corazón del faraón. Sin embargo, su resistencia persistente llevó a Egipto al borde de la devastación, sin cambiar su decisión. El faraón, con el corazón endurecido, se negó a liberar a los israelitas a pesar de las plagas. Su obstinación lo cegó ante el sufrimiento de su pueblo y las advertencias divinas. Esta resistencia finalmente desencadenó la 10ª plaga, un evento cataclísmico que cambiaría el curso de la historia. La 10ª plaga trajo consigo un dolor inconmensurable para los egipcios, la muerte de los primogénitos. Este castigo divino, último recurso tras la obstinación del faraón, fue un golpe devastador que finalmente quebró su resistencia, obligándolo a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Con la institución de la Pascua, los israelitas recibieron instrucciones detalladas para proteger a sus primogénitos. Este rito, que implicaba la marcada de las puertas con sangre de cordero, simbolizó la fe y obediencia del pueblo, convirtiéndose en un emblema de liberación y esperanza para generaciones futuras. El éxodo de Egipto fue un momento de liberación masiva, un pueblo que huía hacia la libertad con la promesa de una tierra propia. Guiados por Moisés, los israelitas emprendieron una travesía cargada de incertidumbre, dejando atrás años de opresión y yugo egipcio. El cruce del Mar Rojo representó un milagro de salvación cuando las aguas se dividieron, permitiendo el paso seguro de los israelitas. Este evento no solo fortaleció la fe del pueblo, sino que también demostró el poder divino actuando a favor de quienes buscaban la libertad. La justicia divina se manifestó cuando el ejército del faraón, que había cambiado de opinión, fue destruido por las aguas que volvieron a su cauce. Este acto reafirmó el poder de Dios y marcó un punto sin retorno en la historia de la liberación israelita. Durante la travesía por el desierto, los israelitas enfrentaron múltiples desafíos, incluyendo la escasez de agua y alimento. Dios proveyó maná del cielo y agua de una roca, mostrando su constante cuidado. Estos milagros fortalecieron la fe del pueblo y reafirmaron la presencia divina en su camino hacia la libertad. En el monte Sinaí, Dios estableció un pacto con su pueblo entregándoles los 10 mandamientos. Este acuerdo se convirtió en la base moral y espiritual para los israelitas, guiando su conducta y estableciendo un vínculo sagrado entre ellos y su Dios, marcando un hito en su identidad como nación.
Moisés mantenía una relación única con Dios, caracterizada por una comunicación directa. A través de visiones y palabras divinas, Moisés recibió instrucciones claras para guiar a los israelitas. Su liderazgo fue fundamental para mediar entre Dios y el pueblo, transmitiendo leyes y decretos esenciales para su convivencia. En un acto de desobediencia, los israelitas construyeron un becerro de oro, adorándolo mientras Moisés estaba en el Sinaí. Esta rebelión mostró la fragilidad de su fe. Moisés, al regresar, destruyó el ídolo, recordándoles la importancia de su compromiso con el único Dios verdadero. Moisés intercedió ante Dios en varias ocasiones, abogando por el perdón de los israelitas cuando fallaban. Su papel como mediador reflejaba su amor y compromiso con su pueblo. Moisés se convirtió en un ejemplo de liderazgo compasivo, dispuesto a defender y guiar a su gente a pesar de sus errores. Moisés, al ver la adoración del becerro de oro, suplica a Dios por el perdón del pueblo. En su intercesión, muestra su amor y compromiso con los israelitas, rogando por su redención y recordando a Dios las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, pidiendo misericordia. A pesar de la desobediencia del pueblo, Dios decide renovar su pacto con Israel. Moisés sube nuevamente al Sinaí, donde recibe las segundas tablas de la ley, reafirmando los mandamientos y consolidando la relación entre Dios e Israel, estableciendo un nuevo comienzo para la comunidad. Moisés lidera a los israelitas con sabiduría y valor a través del desierto, enfrentando desafíos constantes. Su liderazgo firme y compasivo guía al pueblo en medio de incertidumbres, mostrando el camino hacia la tierra prometida y manteniendo la esperanza viva en tiempos difíciles. La paciencia de Moisés es puesta a prueba ante las quejas y rebeliones del pueblo, que anhela regresar a Egipto. Con serenidad y perseverancia, enfrenta las críticas, recordando a los israelitas el propósito de su viaje y fortaleciendo su fe en las promesas divinas. En las llanuras de Moab, Moisés contempla la tierra prometida, pero sabe que no entrará en ella. Su vida culmina en la cima del monte Nebo, dejando un legado imborrable de fe y liderazgo, preparando al pueblo para continuar sin él, bajo la guía de Josué. El legado de Moisés es una fuente de inspiración que trasciende el tiempo, guiando a generaciones en su búsqueda de justicia y libertad. Su liderazgo firme y su fe inquebrantable se convierten en un modelo a seguir, recordándonos la importancia de la perseverancia y la esperanza en tiempos difíciles. En el judaísmo, Moisés es una figura central, siendo considerado el profeta más grande y el líder que guió a su pueblo hacia la libertad. Sus enseñanzas y la entrega de la Torá son pilares fundamentales de la fe judía, moldeando su identidad y su relación con Dios. Para el cristianismo, Moisés prefigura a Cristo en muchos aspectos, como libertador y mediador entre Dios y el pueblo. Su historia es vista como una preparación para la llegada de Jesús, destacando temas como la redención, la fe y la obediencia a la voluntad divina. En el Islam, Moisés es venerado como uno de los más importantes profetas y mensajeros de Dios. Su historia se narra en el Corán, donde se destaca su liderazgo, su paciencia y su compromiso con la verdad, sirviendo de inspiración para los musulmanes en la práctica de su fe. La historia de Moisés ofrece valiosas lecciones de fe, liderazgo y perseverancia. Su ejemplo enseña la importancia de mantenerse firmes en las creencias, enfrentar desafíos con valentía y liderar con integridad. Estos principios son aplicables en diversos contextos y siguen siendo relevantes hoy en día. La figura de Moisés sigue inspirando en la actualidad, ofreciendo lecciones sobre liderazgo, fe y resistencia. Su historia resuena en contextos de lucha por la libertad y justicia social, recordando la importancia de mantenerse firme en valores y principios frente a la adversidad. La narrativa de Moisés sigue siendo relevante. La representación de Moisés en el cine y la literatura ha capturado la imaginación de generaciones, desde épicas cinematográficas hasta novelas contemporáneas. Estas obras interpretan su historia de maneras nuevas, destacando su lucha por la libertad y su papel como líder visionario. Moisés sigue siendo un símbolo potente en la cultura popular. La influencia de la historia de Moisés en la cultura popular es innegable. Desde música hasta arte visual, su impacto se manifiesta en diversas formas. Esta historia atemporal de liberación y liderazgo resuena en movimientos sociales y políticos, inspirando a aquellos que buscan justicia y cambio positivo en el mundo. La arqueología del Éxodo ha sido objeto de debate, con teorías que intentan identificar evidencias del relato bíblico. Aunque no se ha encontrado prueba concluyente, el interés en descubrir rastros del viaje de los israelitas a través del desierto ha impulsado investigaciones que buscan conectar historia y fe.
Las rutas del Éxodo han sido objeto de estudio para determinar posibles caminos seguidos por Moisés y los israelitas. Investigaciones geográficas sugieren diferentes trayectorias, cada una con su propio conjunto de desafíos y descubrimientos. Este análisis enriquece nuestra comprensión de la historia y su contexto geográfico. El análisis crítico de la Biblia busca desentrañar las capas históricas y literarias del relato del Éxodo. Los estudiosos examinan las fuentes, tratando de distinguir entre mitos, tradiciones orales y posibles hechos históricos, ofreciendo una comprensión más profunda del texto y su contexto cultural y temporal. Moisés se presenta como un modelo atemporal de liderazgo, cuya historia inspira tanto a líderes religiosos como a laicos. Su capacidad para guiar a su pueblo a través de desafíos monumentales ofrece lecciones valiosas sobre determinación, fe y el poder de la influencia positiva en tiempos de crisis. La figura de Moisés continúa ofreciendo lecciones valiosas en el mundo contemporáneo. Su vida nos enseña sobre la importancia de la fe, el valor del liderazgo justo y la perseverancia ante la adversidad, valores que siguen siendo relevantes y necesarios en la sociedad actual. El legado de Moisés y el faraón en el relato del Éxodo destaca la importancia de la libertad y la justicia. Estos temas no solo han moldeado tradiciones religiosas, sino que también han influido en conceptos modernos de derechos humanos y la lucha por la emancipación y la igualdad. Explorar la historia del Éxodo invita a un análisis más profundo de sus mensajes y su relevancia en el mundo actual. Alentamos a seguir estudiando esta narrativa, descubriendo sus enseñanzas y aplicándolas a los desafíos contemporáneos para encontrar inspiración y guía en nuestra vida diaria. Si te gustó esta historia, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comenta.